¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos nos reunimos acá en mi taller. Bueno, hoy con un formato particular vamos a revisar qué herramientas repetidas que no entraron en el tablero ni en las cajas tengo acá en este cajón donde suelo almacenar algunas llaves, algunos tubos, algunos destornilladores. Y bueno, una vez sabiendo lo que hay, le voy a dar un nuevo lugar, los voy a ordenar, los voy a distribuir en este y en mi otro taller o en el tallercito, algunas cosas que pueden estar haciendo falta. El saludo cordial y afectuoso a los amigos de siempre, los seguidores fieles, Nico, Fer, los amigos Edgardos, que siempre están colaborando con el canal, Miguel con sus comentarios, Leonardo, el amigo del canal MHC Tools, bueno, mi amigo Daniel desde Balcarce, siempre aportando y comentando, un ídolo, Daniel, un ídolo, Leonardo, grandes personas que conocí a través de este sano vicio, de esta sana pasión que son las herramientas. Pero bueno, vamos a ver qué hay en este cajón, que verdaderamente puede haber cosas que he estado buscando en algún momento, pero son llaves, unidades, tubos que no entraron en el tablero, por ahí no formaron parte de ninguna caja, y bueno, fueron quedando y llegó el momento de ordenarlas. Podemos ver tubos, destornilladores, tenazas, llaves estriadas, llaves de boca. Ahí veo una llave francesa Irimo o un ajustable Irimo. Así que bueno, vamos despacito, vamos viendo y hasta donde nos dé la memoria del celular, vamos a hacer el videíto, vamos a hacer la charlita porque siempre me voy por las ramas con alguna historia, pero si no, haremos una segunda parte. Ahora que me doy cuenta, veo que no traje ningún recipiente, ninguna caja para ir poniendo las unidades, pero bueno, tengo el banco grande, así que voy a ir dejando todo ahí y después le daré un orden correcto a cada una de las cosas. Bueno, acá vemos una llave Inafor, modelo antiguo, de 3/4, herramienta bastante útil, destornillador de la línea Total, PH1 o Total, PH1 por 75, bastante útil en la caja de electricidad. Se ve que cuando saqué el juego, lo dejé afuera. Va a volver a trabajar seguramente. Cortafierro. Me encanta tener de estos cortafierritos chiquitos porque sirven para evitar golpear con los destornilladores. La verdad que golpear con los destornilladores es algo que no me gusta. Tengo un montón, tengo un elenco de estos cortafierritos hechos por un herrero, con su fragua, calienta los fierritos y hace los pequeños cinceles, no nada de Gerardi, que hay algunos dando vuelta, por supuesto, pero créanme que con un fierrito calentado al rojo y bien templado se puede hacer un cortafierrito lindo para poder trabajar sin necesidad de dañar un destornillador. Tubos, bueno, tenemos el tubo Inafor, una pulgada 7/16. Para los amigos que les gustan las conversiones, este sería casi un 36, encastre 3/4. Debe haber un juego acá, o medio juego seguro. Así que bueno, tenaza genérica. De estas tengo una en cada caja, muy útiles, la verdad, herramientas que me han dado resultado. Llave en pulgadas, calidad alemana, antigua, 2532, 7 octavos. Llave Baco, denominación UD, 3/4, 5 octavos para usos frecuentes, dado que bueno, la 3/4 la podemos encontrar con 2532 o con 7 octavos, con 5 octavos. Hay algunas con 11/16, son de uso frecuente. Tubo de la línea Dogwithat, de estos debo tener 2 o 3 dando vueltas, 17-19,
venían para aflojar ruedas en vehículos de la década del 60, del 70, del 70 más que nada. Vehículos pequeños, dado que bueno, 17, 19. Destornillador plano Robust 10x200, pala plana. Bueno, un modelo de Robust bastante nuevo, no el último, pero bastante nuevo. Una muy buena unidad. Llave de estriada de los hermanos Dowidat, modelo 220. 1 pulgada, 1.16, 1 pulgada. Herramienta muy útil. Ahí vemos 1 pulgada. La vamos a mostrar bien porque después los amigos dudan. 1 pulgada. 1 pulgada, 1.16. Para los que les gustan las conversiones es 25.4, casi 27. Bueno, destornillador genérico, debe haber quedado en el cajón después de hacer algún videíto. La verdad que la varilla de este destornillador es muy buena, me ha dado muy buen resultado. Algunos Celestal todavía dando vueltas. 8x100, herramienta muy útil. Este es de los modelos nuevos de Celestal. Notamos la ausencia de calidad en alguna de sus terminaciones, pero bueno, un Celestal al fin. Destornillador Robust PH 3x150, herramienta bastante útil. Generalmente se utiliza mucho el PH 2, pero bueno, PH 3 en su debido momento, en su caso, se necesita, hay que tener siempre uno en la caja. Pinza plana o pico de pato, pinza de punta plana con segmento de corte de la línea Baco Ergo, una herramienta bastante elástica, bastante linda. Ya la he descrito en el canal. La descripción está, hay un 3 en la misma, con Robust y con Irimo, así que bueno, información sobre esta pincita hay, así que la descripción está. Destornillador Celestal de los grandes, Philips de los grandes, sería un PH 3 por 200, que en Celestal no es PH 3 sino 8x200 o 5.16 por 8 pulgadas, pero eso es más bien en felo, en pulgada. Así que bueno, herramienta bastante útil, bastante necesaria, como describí el Robust. Llave Cricket Robust con cierto uso, de la vieja hora. Herramienta duradera, de hecho todavía funciona muy bien. Para un lado. Para el otro, va muy bien. Llave Allen larga, de media. Y digo que es de media porque esa bolita que ven ahí sirve para los tubos de la línea Robot. Así que es la llave Allen media. Bueno, cuando hice el video describiendo los destornilladores Celestal, que dije que había una línea un poco más económica, negra, era esta. Acá podemos ver cromo vanadio. Y si miramos bien, no me acuerdo exactamente el lugar, pero estaba la marca Celestal. Lo que pasa que era un segmento B para intentar, aquí me parece que se ve, para intentar salvar la marca. Llave Robust de 5 octavos, cricket. O sea, para un lado la damos vuelta, la utilizamos para el otro. Tendríamos que bajar un poquito el flash, pero bueno. Muy linda llave, muy útil. No me gustan ese tipo de llaves, pero la verdad que da resultado. Es una llave de velocidad, no de fuerza. Destornillador Celestal, verde. Bueno, vamos a ir sacando los destornilladores como para avanzar un poco. Tenemos tubos Inafor, 1 pulgada, 5.16.
estaríamos más o menos en los 33 milímetros. Tubo muy duradero. Sacar los destornilladores, como dije. De estos celestales andan dando vueltas porque una vez compré bastantes. Llave Williams de 2 bocas, 15-16, 1 pulgada. Esta llave data más o menos de los 60. Una Williams auténtica. La verdad, un gusto, un placer tenerla. Esta es una Williams, pero bueno, un poco más antigua. Se borraron algunas nomenclaturas que tenía, pero es de la vieja generación de Williams. Hay otras dando vueltas, espero encontrarlas. Llave Inafor, 15-16. 7 octavos, 13-16, perdón, con la cámara se me mezcla. Acodada, estriada, herramienta muy útil. Todas son herramientas útiles, ¿no? Pero bueno, llegado el momento. Llave de 2 bocas, Inafor 16-17, acero cromo vanadio, época de oro de Inafor. Nos damos cuenta en el cromado, en los detalles, las terminaciones. Verdaderamente un lujo. Una época muy linda de Inafor. Bueno, llavecitas de estas, yo le llamo la llave estrella ninja. Son tubitos que en algunos vienen todas medidas impares, en otras todas medidas pares. Tienen alguna utilidad, pero bueno, tampoco se crean que van a apretar o aflojar mucho. Yo los tengo porque tengo los de la primera hora y eran bastante resistentes, por ahí para apretar alguna tapa de cilindro en alguna motito. A mí me han dado resultado, pero este tipo de llavecitas de la primera hora, todo lo que vino después no sirve, se raja ahí. Destornillador Stanley del año 95, me acuerdo a la perfección cuando lo compré, uno de los modelos más resistentes que he tenido de Stanley, sacando el amarillo y el negro obviamente, pero bueno, vemos algunos Tramontina que ya he hecho su video. Este es un Williams, destornillador Williams de hace bastantes años, se mezclaron acá. Una pinza de puntas de la marca Taurus, Brasil, muy linda, con su anatomía piramidal. Ya tienen su video con la descripción. La verdad es una linda herramienta, bastante versátil. Acá está el alicate. Increíble, van apareciendo herramientas que tengo en uso, juegos de estas herramientas, pero bueno, vieron cómo es uno. Hay que tener uno en uso, uno en reserva, se usan en el taller. Este destornillador lo hice cuando era chico, era un celestal con el cuadrante de 1/4 de esos tubitos de mala calidad que a veces hablamos, a veces describimos. Bueno, lo soldé con la varillita la varilla de bronce y hice la herramientita. Acá quedó muy lindo, muy útil, a mí me sirve. Una espátula, hay un video dando vueltas de cuando recuperé estas espátulas, todas llenas de enduido. Bueno, ese día se complicó con el muchacho al que se las presté. Bueno, tengo la suerte de decir que gané yo. No se debe pelear, pero bueno, las herramientas y los malos hábitos y las malas contestaciones no sirven, no van. Destornillador Crossmaster, modelo nuevo, plano. Acá tenemos la indicación de que es un destornillador plano, hecho en China. He hecho el video de estos destornilladores, muy lindos, muy cómodos, pero si van a trabajar con algo de grasa, con algo de suciedad, no se pueden limpiar. Son destornilladores que siempre van a estar sucios, o sea, por más que los cuiden, no hay manera, no he encontrado manera de que queden limpios. Llave Crique, 3 octavos, Stanley.
una herramientita muy útil, de vieja generación, una antigua generación de Stanley. Bueno, tenemos destornilladores Crosman, estos eran Crosman. Un alicate Bullet, uno de los Bullet. Creo que este, si no es el que compré para Eco Agua y quedó dando vuelta y cayó acá, el de la empresa de purificadores, es otro que tengo también. Tendría que buscar a ver si están los dos o si es el mismo, pero bueno, es una unidad más de los alicates Bullet que tengo. Más destornilladores Celestal. No sé si les resulta aburrido el video, pero se me dio por revisar este cajón, a ver qué es lo que había, qué es lo que andaba dando vueltas. Llaves denominadas L en pulgadas, son de la línea Robust. Había comprado este jueguito porque estaba muy barato y vieron cómo es Robust. Aparece un día y después no aparece más. Un tubo de 3/4, de encastre, ¿no? Tenemos una pulgada 3/4, bastante grande, 44 milímetros, casi. Y bueno, un surtido bastante grande. Creo que no lo vamos a mostrar todo en un video porque no los quiero aburrir. Hay muchos tubos, encastre 3/4, destornillador de PH, acetato amarillo. Un mini alicate profesional Crosman, la verdad, muy linda herramienta. Una llave crique antigua escuela SK americana, la verdad, muy linda herramienta. Bueno, hay varias llaves crique que tengo que he utilizado y he jubilado, pero bueno, tienen bastante vida. Video distinto de Siciliano en su taller, ordenando el taller, preparando todo para lo que sería la segunda temporada de este canal, de esta hermosa reunión entre amigos. Esto no se lo recomiendo a nadie. Esto es para que vean que sí las compré, sí las usé y bueno, la rompí. De la línea Mota, una llave crique de 3/8 que verdaderamente no sirve para nada. La línea Mota, si alguna vez me quiere devolver las herramientas que compré y se zafaron a la primera, bienvenido sea, les devuelvo sus unidades. La tiramos por ahí. Llave ajustable, marca Irimo, cromo vanadio media. Esta es la sigla que yo les quería mostrar anoche, en la charlita de anoche, cuando dije que la de 10 pulgadas viene con la denominación 5/8. Bueno, esta viene con la denominación media. No sé a qué parte de la herramienta corresponde ese media, dado que bueno, no manejamos alguna medida acá de media, pero bueno, es una francesita. Irimo, que seguramente es jubilado. Esta llave de media la tengo hace muchísimos años. Es de una marca que se llama, no sé si la pronuncio bien, Jalani o Shalani, pero bueno, nadie apostaba 2 pesos a este jueguito de llaves y a mí me dio muy buen resultado. Bueno, tendría que bajar un poquito la luz, pero es una Baco UD media 916, llave genérica no, una Baco UD, pero llave clásica, quise decir, que todos tenemos, todos hemos utilizado, todos vamos a utilizar en algún momento. Tubo, obviamente, no me deja ver la medida, pero es americano, de 1 pulgada 1/4, de la marca Plomb, muy buena marca. Después pasó a ser Professional Tools, no sé cómo fue el problema, pero bueno. De herramientas americanas mucho no conozco. Esto es una llave T,
Le falta el pasador de 19 milímetros de la marca Aviasol. De estas herramientas hay muchas. Compré una vez un lotecito. Llavecita cricket de 3 octavos. Bueno, el video de hoy por ahí no es muy descriptivo, no sé si es muy útil, pero son herramientas que yo utilizo acá en el taller y por ahí las voy jubilando o van saliendo de las cajas o ya no las voy usando y las voy poniendo acá en este cajón y verdaderamente a veces busco algo y se cae y nada, hay que ordenar un poco el taller, es lo que estoy haciendo. El amigo Daniel, fiel testigo. Bueno, acá tenemos un extractor de espárrago o para apretar espárragos. Se usa con la llave de tubo, es muy sencillo el uso. Hice un video explicativo para los amigos que me siguen, ya lo deben haber visto. Para los que no, bueno, ya haremos la explicación de nuevo. Tengo uno más grande, lo uso para los precaps de dirección. Así que bueno, gente, espero no aburrirlos, espero que les guste. Pinza de punta Stanley, una muy linda herramientita. Está el alicate también. Estos destornilladores me han dado un muy buen resultado. Los compré en Easy y verdaderamente venían genéricos allá por el año 2007 y todavía, sacando el desgaste lógico, siguen funcionando. Notarán que se me secó un poquito la garganta, pero bueno, es tarde, ya tendría que estar descansando. Hoy fue un día bastante largo. Llave SATA de 3/4 de la cromada. En breve va a salir el video de SATA mostrando todas las herramientas o algunas de las herramientas que tengo de SATA. Llavecita genérica. No deja ver el flash, pero es de la línea ZX de 12 milímetros. Este destornillador lo compré en el año 94, de la línea Crescent PH2, muy útil, verdaderamente muy útil, muy duradero. Y bueno, el resto son tubos que hay que clasificar. Ya por lo menos logré llegar a las profundidades del cajón, que es lo que me interesaba. Ahora ya puedo mirar con detenimiento los tubos y saber dónde pongo cada cosa. Llavecitas, destornillador Felo de vieja data. Buah, una hermosa Dowidad de 1,5 pulgadas, 1 pulgada 3/8. Para los que les gusta la conversión, como digo siempre, 38-35. Está la de Baco también, la tengo. Llave exactamente igual, pero de la marca Baco. Y bueno, un surtido interesante. Este destornilladorcito, perillero, aislado. Lo busqué muchísimo. Así que bueno, ahora lo encontré. Para las borneras de los artefactos eléctricos, va muy bien, es la herramienta necesaria para eso, así que ahora lo voy a poner en la caja que corresponde. Y bueno, hay un surtido acá de tubos para clasificar, sigue habiendo destornilladores de estos, los que le gusta al amigo Miguel. Y bueno, nada, gente, no quería fallarles con el videíto, con la charlita. Así que bueno, aproveché, hice lo que tenía que hacer y de paso me puse al día con ordenar las herramientas. Y lo hicimos entre amigos. Si bien no es mucho lo que ordené, porque verdaderamente no ordené, pero pude llegar al fondo del cajón sabiendo qué es lo que hay, sabiendo qué es lo que no hay y ordenar todo en la caja que corresponda. Así que bueno, les mando un saludo grande. Espero que hayan tenido un buen día. Se acabó el feriado largo. El feriado. No sé por qué puse la palabra largo. Pero
Fue un día bastante ajetreado con el tema de la selección. Así que nada, espero mañana tengan un excelente día de trabajo. Esta fue una semana, va a ser una semana cortita, dado que el viernes también va a ser feriado. Y bueno, seguramente mañana nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller. Les prometo, en lo posible, hacer un videíto desde el otro taller o desde el tallercito, como para que los amigos vayan viendo cómo van los proyectos. Ya están las llantas para la Coupé Torino. Así que bueno, créanme que ahí hay una suma en esas llantas, en las Proto, restauradas y en el estado que están. No sé si vieron el videíto. Verdaderamente quedaron espectaculares. Así que hay que darle con todo a ese proyecto. Les mando un saludo. Acá no hay libretos. Espero estén bien. Los invito a, si les gustó, quedarse. Y bueno, nos vemos mañana. Saludos. Me voy a descansar.